El pánico antes de la batalla. Imagina un vasto campo de batalla en la antigua Grecia. El estruendo de las armas, los gritos de guerra y el choque de espadas resuenan en el aire. Pero de repente, algo cambia. Un escalofrío recorre la columna vertebral de los soldados. Sus corazones laten con furia y sus mentes se llenan de un miedo incontrolable. Lo que antes era valentía se convierte en terror absoluto. No es un simple miedo, es Deimos, el dios del pavor, quien ha extendido su influencia sobre los guerreros. En la mitología griega, las emociones no eran solo sensaciones humanas, sino entidades divinas con poderes reales. Deimos, cuyo nombre significa terror o pavor, era uno de los hijos de Ares, el dios de la guerra, y Afrodita, la diosa del amor. Acompañaba a su padre en el campo de batalla, sembrando el caos y la desesperación en los corazones de los combatientes. En este documental exploraremos en profundidad la figura de Deimos, su papel en la mitología, su relación con otros dioses, su impacto en la cultura griega y su legado en el mundo moderno. Origen y naturaleza de Deimos. Deimos era hijo de Ares y Afrodita, lo que lo convertía en hermano de Fobos, el miedo, Armonía, la diosa de la concordia, y Eros, el dios del deseo. Su existencia misma representa la dualidad de la guerra. Así como la violencia y el caos generan terror, también pueden dar lugar al amor y la unión. Junto con su hermano Fobos, Deimos siempre estaba al lado de Ares en las batallas. Mientras que Fobos representaba el miedo general a la guerra y la posibilidad de la muerte, Deimos encarnaba el pavor incontrolable, el pánico que hacía que los soldados se derrumbaran y huyeran sin control. Deimos en la guerra y en la cultura griega. La presencia de Deimos en la guerra era temida por los griegos. En la batalla, su influencia podía hacer que un ejército entero colapsara, convirtiendo la victoria en derrota en cuestión de segundos. Los guerreros más experimentados trataban de resistir su poder con entrenamientos rigurosos, sacrificios a los dioses y rituales de preparación mental. Los espartanos, conocidos por su valentía, despreciaban el miedo y la cobardía. Para ellos, sucumbir a Deimos era la peor deshonra. Por otro lado, los atenienses entendían que el miedo era natural, pero debía ser controlado mediante la razón y la estrategia. En la Ilíada de Homero, Deimos y Fobos aparecen junto a Ares en su carro de guerra, esparciendo terror entre los ejércitos. Su presencia es suficiente para cambiar el destino de una batalla, pues su esencia no es solo sobrenatural, sino psicológica. El pavor que invade a un soldado puede hacer que pierda toda su voluntad de luchar. Representaciones artísticas y literarias de Deimos. Deimos no era un dios con templos ni cultos en su honor, pero sí aparecía en la literatura y el arte griegos. Se le representaba como un joven feroz con una expresión de horror y espanto, a menudo con ojos desorbitados y cabello erizado. En algunas vasijas y relieves se lo muestra junto a Ares y Fobos cabalgando en medio de la batalla. En la literatura, los poetas describían su llegada como una ola de terror que se apoderaba de los corazones de los soldados, nublando su juicio y haciéndolos vulnerables. En la Eneida de Virgilio, una obra romana inspirada en los mitos griegos, se menciona su presencia como una sombra que recorre el campo de batalla, sembrando el caos. El legado de Deimos en la actualidad. Aunque ya no se le rinde culto, la influencia de Deimos sigue presente en nuestra sociedad. El término Deimos en griego dio origen a la palabra demonio, que en sus primeras acepciones significaba un espíritu que influía en los humanos, ya fuera positiva o negativamente. Además, su nombre fue inmortalizado en la astronomía. Una de las lunas de Marte, el planeta de la guerra, lleva el nombre de Deimos, junto con su hermano Fobos. Estas lunas reflejan la estrecha conexión entre el miedo y la violencia en la mitología griega.
Hoy en día, el pavor que representaba Deimos puede verse en situaciones modernas. El pánico en medio de una crisis, el temor que paraliza antes de un gran desafío o el miedo irracional que impide actuar. En el campo de la psicología, el estudio del pánico y la ansiedad se alinea con la esencia de Deimos, demostrando que este dios sigue presente en nuestra psique, la naturaleza del pavor. Deimos no era simplemente un dios menor, sino una fuerza fundamental en la mitología griega. Su influencia en la guerra, la cultura y la mente humana nos recuerda que el miedo puede ser tanto un enemigo como un maestro. Aprender a enfrentar el pavor es una de las grandes lecciones de la historia y la mitología. Regálame un like y suscríbete si te gustó. Gracias.